cuando los demonios dictan la doctrina, basado en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No toda doctrina que se predica desde un púlpito viene del cielo. Esta es una de las verdades más incómodas y más necesarias del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, advierte con claridad: vendrán tiempos en que algunos abandonarán la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas que tienen su origen en los demonios. La advertencia no es sobre los que nunca creyeron, es sobre los que creyeron y se apartaron. La apostasía no es ateísmo declarado, es una desviación gradual de la verdad revelada hacia enseñanzas que suenan espirituales, pero que en realidad envenenan el alma. Y lo más peligroso de estas doctrinas es que vienen disfrazadas de piedad. Pablo da dos ejemplos concretos: la prohibición de casarse y la abstención de alimentos que Dios creó. Ambas parecen piadosas a primera vista. No es el celibato más espiritual, no es ayunar más santo que comer, pero cuando estas prácticas se convierten en mandamientos que contradicen la libertad que Dios ha otorgado, dejan de ser piedad y se convierten en religiosidad demoníaca. El antídoto que Pablo prescribe es la palabra de Dios y la oración, porque santificados por la palabra de Dios y por la oración. Nada que se recibe con acción de gracias delante de Dios y que está consagrado por su palabra puede ser considerado inmundo. La fe cristiana no es una religión de tabúes y restricciones arbitrarias, es libertad comprada con sangre. Pero Pablo no se queda solo en la advertencia, rápidamente redirige la atención hacia lo positivo. El ejercicio de la piedad, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. En un mundo obsesionado con el bienestar físico, la salud mental y la optimización personal, estas palabras resuenan con fuerza profética. Timoteo era joven, probablemente enfrentaba dudas sobre su propia autoridad. Quizás los maestros más experimentados lo menospreciaban. Y aquí Pablo pronuncia una de las declaraciones más alentadoras de toda la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud. No tu inexperiencia, no tu apariencia, no tu edad, sino que seas ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. El mensaje para los jóvenes en ministerio hoy es el mismo. La edad no determina la autoridad espiritual, el carácter sí. Timoteo no tenía décadas de experiencia, pero tenía la palabra de Dios y el llamado del Espíritu. Eso era suficiente para confrontar las doctrinas de demonios de su tiempo. Las doctrinas de demonios del siglo XXI tienen nombres modernos: el evangelio de la prosperidad que convierte a Dios en un dispensador de riquezas, el universalismo que promete salvación para todos sin arrepentimiento, la teología progresista que reescribe la moral bíblica según las tendencias culturales. Los ropajes cambian, pero la estrategia es la misma: alejar a las almas de la verdad que libera.
La respuesta no es el miedo ni el fundamentalismo defensivo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, persevera en ello, porque quien lo hace se salva a sí mismo y a los que le escuchan. Cuando los demonios dictan la doctrina, basado en 1 Timoteo capítulo 4. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. No toda doctrina que se predica desde un púlpito viene del cielo. Esta es una de las verdades más incómodas y más necesarias del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, advierte con claridad: vendrán tiempos en que algunos abandonarán la fe para seguir espíritus engañadores y doctrinas que tienen su origen en los demonios. La advertencia no es sobre los que nunca creyeron, es sobre los que creyeron y se apartaron. La apostasía no es ateísmo declarado, es una desviación gradual de la verdad revelada hacia enseñanzas que suenan espirituales, pero que en realidad envenenan el alma. Y lo más peligroso de estas doctrinas es que vienen disfrazadas de piedad. Pablo da dos ejemplos concretos: la prohibición de casarse y la abstención de alimentos que Dios creó. Ambas parecen piadosas a primera vista. No es el celibato más espiritual, no es ayunar más santo que comer, pero cuando estas prácticas se convierten en mandamientos que contradicen la libertad que Dios ha otorgado, dejan de ser piedad y se convierten en religiosidad demoníaca. El antídoto que Pablo prescribe es la palabra de Dios y la oración, porque santificados por la palabra de Dios y por la oración. Nada que se recibe con acción de gracias delante de Dios y que está consagrado por su palabra puede ser considerado inmundo. La fe cristiana no es una religión de tabúes y restricciones arbitrarias, es libertad comprada con sangre. Pero Pablo no se queda solo en la advertencia, rápidamente redirige la atención hacia lo positivo. El ejercicio de la piedad, el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. En un mundo obsesionado con el bienestar físico, la salud mental y la optimización personal, estas palabras resuenan con fuerza profética. Timoteo era joven, probablemente enfrentaba dudas sobre su propia autoridad. Quizás los maestros más experimentados lo menospreciaban. Y aquí Pablo pronuncia una de las declaraciones más alentadoras de toda la Escritura: ninguno tenga en poco tu juventud. No tu inexperiencia, no tu apariencia, no tu edad, sino que seas ejemplo en palabra, en conversación, en caridad, en espíritu, en fe, en limpieza. El mensaje para los jóvenes en ministerio hoy es el mismo. La edad no determina la autoridad espiritual, el carácter sí. Timoteo no tenía décadas de experiencia, pero tenía la palabra de Dios y el llamado del Espíritu. Eso era suficiente para confrontar las doctrinas de demonios de su tiempo.
Las doctrinas de demonios del siglo XXI tienen nombres modernos. El evangelio de la prosperidad que convierte a Dios en un dispensador de riquezas. El universalismo que promete salvación para todos sin arrepentimiento. La teología progresista que reescribe la moral bíblica según las tendencias culturales. Los ropajes cambian, pero la estrategia es la misma: alejar a las almas de la verdad que libera. La respuesta no es el miedo ni el fundamentalismo defensivo. Es lo que Pablo le dice a Timoteo: ocúpate en la lectura, en la exhortación, en la enseñanza. No descuides el don que está en ti, persevera en ello, porque quien lo hace se salva a sí mismo y a los que le escuchan.